través de este medio quiero contarles de una experiencia que tuve al momento de trepar una montaña, en la cual iba en búsqueda de un lugar, un destino en específico. Y por medio de esa experiencia, Dios habló a mi vida y me hizo ver y entender todo lo que vivimos y pasamos cuando nosotros estamos transitando en el camino. Hace un tiempo tuve la oportunidad de trepar una montaña alta donde había un largo camino y en ese camino habían unas escaleras muy inclinadas, pero ya no había otra alternativa sino que seguir adelante, porque ya se había trazado un camino para encontrar un destino con la finalidad de tener descanso y recreación. Y en ese transitar encontré muchos elementos, tales como piedras, espinas, espigas, sol, brotes de ramas. Eran muchos obstáculos y desafíos que tenía que enfrentar. Primero que nada, cuando vi el camino, lo vi muy complicado, mas sin embargo decidí seguir junto a los que me acompañaban en ese momento. Comencé a subir y en el camino habían muchas piedras que eran de obstáculos y me hacían tropezar. También habían espinas que se clavaban en mis pies causándome dolor y heridas. Y a medida que iba subiendo, cada vez era mucho más difícil y complicado. Hacía mucho calor, no había brisa y empecé a sentirme mal. Me faltaba el aire, casi a punto de desmayar y sin fuerzas. A medida que iba subiendo más alto, me tocaba que detenerme y fueron muchas veces, porque sentía que no podía más, sentía desfallecer. Las personas que comenzaron a caminar conmigo se fueron alejando cada vez más, pero una de ellas se quedó conmigo y me decía: tú puedes, descansa, respira, tienes que seguir. Esa persona en ningún momento me dejó sola. Los demás sí se fueron. Seguí avanzando, pero mucho más lento y poco a poco, porque me faltaba el aire y sentía que ya no podía más. Y la persona que estaba conmigo me decía: si puedes, sigue, que ya viene un camino que es mucho más ligero y más fácil. Hasta que llegamos allí y tuve que detenerme, y allí comenzó a hacer brisa y a darme sombra. Luego volteo la mirada y viene una persona corriendo hacia donde estaba yo, y esta persona venía mal, casi sin fuerzas y fatigada, y me dio agua y me lavó la cara con agua fresca. Pero esa persona también estaba débil porque ya había transitado un poco más que yo, y le tocó que regresarse porque había ido en busca de agua, pero luchó hasta llegar al lugar donde me encontraba a darme de beber. Luego nos recuperamos un poco y seguimos adelante. Estábamos perdidos y no encontrábamos el destino. Y durante ese transitar nos conseguimos dos personas, pero hablaban otro idioma. Y una de las personas que estaba conmigo entendía el idioma de ellos y le preguntó dónde quedaba el lugar que estábamos buscando. Las personas dijeron: sigan el río y los llevará al lugar que están buscando. Más adelante nos encontramos dos caminos. Yo no sabía cuál escoger y la otra persona dijo: vámonos por aquí. Y las personas que se fueron adelante de nosotros se le iban cayendo algunas cosas en el camino, y eso indicaba que ellos habían pasado por allí, porque no sabíamos nada de ellos.
Fue una de las maneras donde nos sentimos seguros que íbamos al lugar donde ellos se encontraban. Y así fuimos caminando hasta volvernos a encontrar todos nuevamente. Pero igual seguíamos perdidos hasta que llegó la posibilidad de salir de allí, porque comenzamos a pedir la dirección. Mas sin embargo, una persona insistía que fuéramos al lugar que nos habíamos trazado desde el principio. Pero habían otras personas que decían que no querían ya ir a ese lugar. Después de todo esto, al no encontrar la salida, se decidió tomar otra ruta, la cual sí logramos encontrar fácilmente. Y allí encontramos más de lo que estábamos esperando y buscando, donde fue un lugar maravilloso, una experiencia inolvidable, un momento de refrigerio, de descanso y de paz. A través de esta experiencia, Dios me hizo entender muchas cosas, de cómo Él obra en nuestras vidas, del por qué permite las cosas. Y es lo siguiente: en el transitar de nuestras vidas y el camino que nosotros decidimos tomar, nos vamos a encontrar con diferentes situaciones difíciles, tales como obstáculos, desafíos, con miedos, con dudas, con dolor, y que por momentos vamos a sentir que no podremos lograrlo, de que estamos solos. Comenzamos a ver las cosas muy difíciles e imposibles, y hasta nos vamos a sentir incapaces, débiles, sin fuerzas. Y hasta en muchas ocasiones el deseo de querer detenernos, sin la posibilidad de seguir avanzando, porque estamos viendo todas las dificultades que hay en el camino para poder llegar. Inclusive, hasta vamos a anhelar regresarnos y perder el deseo de seguir, porque lo percibimos que es muy difícil. Durante esta experiencia, Dios ministró mi vida y me hizo entender ciertas situaciones que acontecieron en el camino. Primeramente, que en el inicio muchas personas estarán contigo, de las cuales muchas también se van a ir hasta llegar a dejarte solo, sin importarle tu situación o cómo tú te encuentres. Y es ahí donde aún más te vas a sentir peor. Pero esto es para que entiendas que tu vida depende solamente de Dios. Pero que también siempre va a haber alguien que se va a quedar contigo. Vas a escuchar esa voz quien te va a decir: sigue, sigue. Quien va a estar guiándote, llevándote de su mano, indicándote el camino a seguir, dándote las señales y también dándote las fuerzas y el ánimo. Él es quien enviará esos ángeles o cuervos a tu vida para llevarte el maná. Él es quien saciará tu sed, a fin de que sigas adelante sin que te pierdas ni te desvíes. Él es quien te va a indicar cuál es el camino a escoger y también señalar cuáles son los peligros. Él es quien te enviará la columna de nube de día y de noche la columna de fuego para guiarte. Dios es quien dará todas las señales para que sigas el camino correcto. Él no te dejará solo, y durante ese trayecto también te vas a encontrar quien quiera desviarte del camino,
para que no llegues al lugar correcto. Personas que te van a herir y te van a hacer daño. El enemigo intentará ponerte un laberinto para desviarte del propósito de Dios, a ese lugar que Dios ha destinado para tu vida. El enemigo siempre te pondrá una trampa o una tentación para desorientarte e infundirte miedo, para confundirte. ¿Para qué? Para que no llegues al lugar donde Dios dijo. Pero es Dios quien envía esos refuerzos. El Espíritu Santo. Él es quien te guiará a toda verdad. Él te guiará por el camino seguro. Y es de esta manera como Dios obra en nuestras vidas cuando decidimos caminar con Él y permitir que Él nos dirija. Y te dejo este pasaje. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Dios te bendiga.